Gracias, queridos hermanos. Vamos a tomar este tiempo que el Señor nos concede. Es menester, es necesario que entendamos una cosa. No se trata de estar hablando de algo que creemos, sino de algo que necesitamos. Queridos hermanos, ya llegó el tiempo en que no creamos en Cristo. Escuchen lo que les digo. Ya llegó el tiempo en el que no creamos en Cristo. Está raro, ¿verdad? Ustedes se preguntan por qué. Porque llegó el tiempo en el que tenemos que creerle a Cristo, que es diferente. Llegó el tiempo en que tenemos que creer a Cristo. Las cosas escritas están pasando conforme al libro sagrado que tenemos. Y si tenemos interés, tuvimos interés de tomar en este mes el tema del temor, porque la pregunta es clara, amados hermanos, ¿quién de ustedes no tiene temor? ¿Quién de ustedes no tiene temor? Todos estamos corriendo con algo que no entendemos. ¿Por qué? Porque hay tantos pasajes en esta Biblia Sagrada y el maestro lo dijo desde el principio. Cuando nosotros leemos la Biblia, tenemos un proyecto, tenemos un propósito y tenemos una esperanza. Si no la leemos, pues no sabemos. Y al no saber, corremos el riesgo de sufrir las consecuencias de lo que el libro dice. Cuando el maestro tuvo a bien hablar con sus discípulos, les refirió una parábola que ustedes conocen, la parábola de la higuera, y en ella dice: de cierto os digo, que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. Estamos viviendo el momento más difícil de la historia y la más hermosa de su tiempo que el maestro nos dio. ¿Por qué la más difícil? Porque estamos todos con el temor. Nadie piensa que pueda caer, pero todos estamos dispuestos a caer si no hacemos obediencia a las autoridades que nos guían y a la voluntad de Dios es orar, orar y orar sin cesar. Queridos hermanos, no tenemos tiempo ya para perder. No tenemos tiempo ya para averiguar muchas cosas. De lo que sí tenemos que estar seguros es que ya entramos exactamente a lo que dice el Apocalipsis en el capítulo 4. Es muy claro cuando nos dice el Señor lo que tenemos nosotros en nuestro corazón. Dice, no lo busquen. Cuando abrió el cuarto sello, fíjense lo que dice la palabra de Dios. Oí. Bueno, ¿y cómo lo oíste? ¿Cómo la oyes tú? ¿Cómo la oigo yo? ¿Cómo oí la voz del cuarto ser viviente que decía, ven? Y miré, y un caballo amarillo, y el que lo montaba tenía por nombre Muerte, y el Hades le seguía. El Hades le seguía, y le fue dada potestad sobre la cuarta parte de la tierra. Cuarta parte de la tierra, queridos hermanos. Y para mirar, para matar con espada y con hambre. Fíjense las palabras. Para matar con espada, con hambre, con mortandad y con las fieras de la tierra. Amados hermanos, muchas veces leemos el Evangelio, el Apocalipsis, y no lo entendemos. ¿Por qué? Porque toda revelación no viene del hombre, sino de la palabra que es del Maestro. Y no solo eso, entramos a la época más difícil de ese libro. ¿Por qué digo la más difícil? Porque es el último libro de la Biblia. Ya no hay mucho que hacer. Si preguntamos a la humanidad qué es lo que está esperando, al cristiano de inmediato te contesta el arrebato. ¿Cierto? Pero ¿por qué no nos preguntamos
¿Estás preparado para el arrebato? Este tiempo que estamos viviendo es un tiempo de inquietud, de temor, de muchas cosas que nosotros necesitamos entender y saber para que podamos verdaderamente conocer la voluntad de nuestro Maestro. En este día vamos terminando el tema que el Señor puso en nuestro corazón, como todas las cosas. Lo más importante que necesitamos tener es que entendamos que el tema juega una posición extremadamente necesaria para nuestra vida. ¿Qué queremos decir con esto? Lo que queremos decir es que no es solo en nuestra vida material, sino en nuestra vida espiritual. En la material y empezamos a sentir los pasos sobre la azotea, como dicen vulgarmente. Ya no hay dinero, ya no hay empresas, ya no hay trabajo. En los alimentos, pues están terminando, están subiendo, están escaseando. Esto es en lo material. Y en lo espiritual, ¿qué podemos decir? Que toda la Biblia nos habla con un amor infinito y nos provee promesas para que podamos enfrentar el temor cuando llega a nuestras vidas. Y el temor ya llegó. El temor ya llegó. Entonces, esta es una de las armas más poderosas del enemigo, de nuestras almas de Satanás. ¿Por qué digo esto? Porque eso nos aleja. Decía en la mañana en la clase dominical que muchos ya no están. Bueno, toda pregunta tiene respuesta. Los que ya no están, también están en la Biblia. El maestro dijo, estaban con nosotros, pero no eran de nosotros. Nos preguntamos si nos da desde luego nostalgia y nos da dolor, porque estamos viendo cómo la gente inconsciente pero conscientemente está cumpliendo las palabras del maestro. Porque no se manifestará el hijo de perdición sin que antes venga la apostasía. Hermanos, tenemos que entender las cosas. Tenemos que ver que en realidad lo que está ahorita llevando al mundo es una preocupación de nervios. ¿Por qué? Por enfermedad, de ansiedad y miedo. Nadie quiere estar enfermo, porque es el hospital, es el oxígeno. ¿Qué hacemos? ¿Qué podemos hacer? ¿Qué podemos hacer, queridos hermanos? Si esta situación que estamos viendo ha derrotado prácticamente capitales, empresas, vidas e iglesias. Quiero comunicarles que desde luego tomamos la decisión de este día de no estar reunidos en el lugar por la seguridad que nos avisan debemos tener, cerró Gante y 3 iglesias más metodistas. Murió la pastora de la iglesia Jesús es Señor. Y así están pasando las cosas, pero vuelvo a repetir, ¿qué podemos hacer si nos preocupamos y la preocupación afecta a nuestra vida espiritual? ¿Qué podemos hacer? Ya terminamos 3 clases, 3 predicaciones sobre el temor. Cuando leamos la palabra de Dios, tomemos el corazón de la palabra. Esa es la parte medular. En la mañana decía en la clase Iván lo que dice Romanos 1:16, y esa es parte de tu vida. ¿Dónde está el fruto del Espíritu Santo? No me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios. No es mía, ni tuya. Es Él en ti y tú en Él, si el Espíritu Santo reposa en tu corazón. No vamos a tomar mucho, pero sí vamos a tomar una parte medular en todo esto. En la Biblia nos dice muy claro en Mateo, no lo busquen, aquí lo tengo ya anotado, Mateo 6, 25, 34. Voy a leerlo y este pasaje nos va a enseñar
enseñar claramente que la preocupación puede causar afán y falta de fe en nuestras vidas. Dice, por tanto os digo, está hablando el maestro, no os afanéis por vuestra vida, que habéis de comer o que habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, que habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Mirad las aves del cielo, que no siembran ni ciegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No sois vosotros muchos más valor que ellas? ¿Quién de vosotros podrá, por más que se afane, añadir una estatura a un codo? ¿Por qué os afanáis? ¿Por el vestido? Mirad los lirios del campo, cómo crecen. Ellos no trabajan, ni hilan. Pero os digo que ni aun Salomón con toda su gloria fue vestido como uno de ellos. Mírate, hermano, eso que tienes puesto es la bendición de Dios, es la promesa de Dios, es la palabra de Dios, es Dios en sus promesas. ¿Sí? Vemos que, y la pregunta, ¿no hará mucho más con vosotros, hombres de poca fe? Por tanto, no os afanéis, diciendo, ¿qué comeremos? ¿Con qué nos cubriremos? Porque la gente busca todo esto. Más bien, lo que tenemos que hacer es buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. Y su justicia. Y todo lo demás es una palabra que empleamos, pero no la entendemos porque no la creemos. Y lo demás o serán añadidas o vendrán por añadidura. Esta es la promesa. Son 365 promesas las que tiene la palabra sagrada. Toma una, hermano, pero créela. Toma una, pero créela. ¿Por qué? Así que no os afanéis por el día de mañana. ¿Cuál mañana? El ayer ya pasó. El hoy es el momento de arrepentirse, de pedir perdón y de prepararse para esa palabra que tienes en tu corazón y que se llama arrebato. Entonces, dice el maestro, basta a cada día su propio mal. Queridos hermanos, este pasaje nos está hablando de una preocupación que causa mucho afán. Estamos viendo a la gente que se preocupa de todo. ¿Por qué? Porque le falta fe. Decían, y es verdad, yo llegué a los 80 y tantos años, pero no me preocupan mis hermanos. Yo creo y vivo en la promesa del Maestro. No he visto justo desamparado, ni su simiente que mendigue pan. Y la otra es más importante todavía. La más importante de todas. El obrero digno de su salario. Qué hermoso es ser obrero del Señor. Tienes paz, tienes fe, tienes esperanza, tienes amor y vives el tiempo que Dios te concede sin comprender las preocupaciones. Pero si mejor examinamos la palabra, la preocupación es lo que mata, o es el afán, es lo que mata prácticamente de ideas. La preocupación divide tu mente. ¿Por qué digo que divide tu mente? Porque llegamos a la Biblia. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Cuando tú escuches la voz y escuches en tu corazón la palabra del Señor, no tardes en cumplirla. Él se complace con aquellos que le prometen y le cumplen. O mejor es que no le prometas. Y no que le prometas y no le cumplas. Es una bendición, hermanos. La oración que la iglesia tiene y nos ha dado es una bendición para su pueblo. Pero ese pueblo, desde luego, nos da
fortaleza para no paralizar ni ser vencidos en este tiempo de temor. Dejamos nosotros un pensamiento, úsalo. El Salmo 23, úsalo, pero úsalo. Como dice el Salmo 23, 4. Aunque ande en valle de sombra de muerte, aquí está la respuesta. No temeré mal alguno. ¿Por qué? Porque tú estás conmigo. Porque tú estás conmigo. Estas son las batallas espirituales que estamos viviendo a diario, queridos hermanos. Esto es lo que estamos viviendo a diario. Afortunadamente, nuestra vida no termina en las manos de quien quiere destruirla, sino en las manos de aquel que tiene un propósito para ti, para mí, para todos. Padre, yo quiero que donde esté, ellos estén conmigo. Esta es una invitación. ¿Qué dices tú ahí? Es una invitación hermosa de algo que desde luego tú necesitas entender. Dios no quiere que nos preocupemos innecesariamente. Nos digo que si Él cuida de las aves, pues, y el vestido y la comida, pues ya antes ya lo ha hecho en varias ocasiones. Mis amados hermanos, para no perder mucho el tiempo, vamos a buscar la solución, porque con ese domingo terminamos prácticamente con el tema del temor. La Biblia tiene muchos pasajes, tiene muchas formas de tratar el temor. Y saben que la invitación es que lean los salmos, aprendan a orar, hay que aprendan los salmos. El salmo, les he dicho, tienen ustedes un salmo que es una verdadera alabanza para la vida del cristiano. O dos, o tres, o todas, o 51. Pero les voy a citar un salmo que desde luego quiero que lleven en su corazón. Es el Salmo 46, 1, 3. A ver, abran sus Biblias porque me están viendo, pero no están haciendo nada. Ya se acostumbraron a que den bocaditos. Adelante, mi hermano. Gracias, hijo. Abran, por favor, el Salmo 46, 1, 3. Salmo 46, 1, 3. La palabra de Dios dice así. Adelante. Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Por tanto, no temeremos, aunque la tierra sea removida y se traspasen los montes al corazón del mar, aunque bramen y se turben sus aguas y tiemblen los montes a causa de su braveza. Gracias, hijo. Bueno, ya lo leímos. La pregunta es, ¿ya lo entendimos? Y la más importante es, ¿lo creemos? 3 preguntas básicas. Este libro sagrado que tú tienes en las manos, no están en tus manos porque eres muy guapo, porque eres muy inteligente, no, porque Dios en su misericordia quiere tenerte, que no vivas en temor, porque Él es tu Señor, Él es tu Dios, Él es tu Salvador, Él es el Señor. Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Por eso no temeremos, aunque la tierra tiemble. Vienen cosas muy difíciles, hermanos amados, y el más difícil va a ser el aviso del Maestro cuando ya no estemos a más segundos del arrebato de ella. Me permito decir esto porque yo le doy gracias a Dios. A mí me ha bendecido este tiempo de estar retirado, guardados de la peste destructora, porque me da oportunidad de leer, estudiar, buscar, sentir y escuchar y escudriñar los salmos. Esa es la ventaja que no pudo tener sobre nosotros el enemigo. ¿Tiempo? Todo. Ahora, este salmo, ¿de qué está hablando? Dice, aunque la tierra tiemble,
y los montes se derrumben en el corazón del mar, aunque sus aguas rujan y echen espuma y se estremezcan los montes por su braveza. No sé si se enteraron que esta semana en la República Mexicana y también en Perú hubieron 2 sismos marinos, hubieron 2 tsunamis. No lo supieron, ¿verdad? No, pues están ustedes viendo que el fútbol y que hay cosas importantes. Hay noticias que edifican y hay otras que perjudican. Y dice este salmo, el salmo habla de las calamidades que nos producen temor. Viene algo terrible, mis hermanos. No es adivinanza. El Señor en su misericordia nos dice, prepáralos para venir al encuentro de su Dios. Prepáralos, avísales que me busquen con todo su corazón. Prepáralos, porque ya vengo en breve. Amados hermanos, nos duele el alma cuando vemos tanta gente que un día estuvo con nosotros, pero nunca creyeron. Va a ser terrible la situación que prevalecerá en este futuro que se avecina y que ya comenzó. Este salmo habla de calamidades que producen temor. ¿Qué pasaría si vemos una montaña como está pasando ahorita en las carreteras, que los cerros están cayendo, los temblores se están cada día reproduciendo? Vemos caer un cerro y está pasando un vehículo, pues nos atemorizamos. Y si vamos a ese vehículo, pues ya ni lo contamos. Ya se nos cayó encima el mundo. Están cayendo los cerros, mis hermanos. Y si viéramos en realidad, lo más seguro es que sentiríamos temor. ¿Tú quieres salir a la carretera para ir de vacaciones como antes? No, ya no. Y si se cae el cerro, pues se cayó. Se va a caer, se va a caer. ¿Cuándo? No lo sé, pero me están avisando. Entonces, antes de salir, debo de poner esta vida prestada en las manos de mi Creador. Su nombre es Jesucristo, el Hijo del Altísimo. Qué hermoso es ser siervo del Señor. Qué hermoso es orar, hablar, sentir, vivir todo lo que Él te promete. Quiero decirte, mi hermano, que estos eventos anunciados muchas veces nos quitan la atención. Ahorita estamos con que ya cayó fulano, ya cayó sultano, ya cayó mengano, ya cayó. Y estamos prácticamente prestándole más atención a todas las cosas que están sucediendo y que ya están anunciadas. Amados hermanos, desde el punto de vista divino, ¿cómo podemos nosotros comprender y vencer el temor? Una pregunta. Yo quiero que levanten su mano los que quieran saber, en realidad, cómo vencer el temor. ¿No tienes temor? Claro que lo tienes. Adelante, digo, gracias. Adelante, mi vida. Dios te bendiga. ¿Cómo? Claro que lo tienes. Ya no sabes qué hacer. El hijo se quedó sin trabajo. El otro acabó de estudiar y tiene que trabajar. El otro está enfermo. Él ya no lo acepta, ya está grande. El temor a la enfermedad, el temor a la necesidad, el temor a tantas cosas, Divino Padre. Hermanos, ¿cuál es nuestra perspectiva? ¿Cuál es? ¿Saben ustedes cuál es la perspectiva del cristiano? Es ver la forma en que observa el temor. Ya pasamos 2 años, desde el 20 de marzo del 2020, y vamos al otro año, al nuevo marzo del 2022, y la gloria sea para nuestro Dios, Maestro y Salvador. Hasta ahorita, no sé, dice el Salmo 91, pero a ti no llegará. Y yo lo creo, mis hermanos. En ocasiones tengo necesidad de salir, yo no salgo solo, porque la Biblia me dice, porque los ángeles de Dios están al servicio de los redimidos. ¿Me entendiste? Pues úsalo, Señor, en tu nombre,
poder, te pido que esos seres que tú envías cubran mi salida. Pero créelo, claro que tienes que tener, porque tenemos un enemigo muy fuerte. Lo importante es que tomemos el corazón de las Sagradas Escrituras. Estamos prácticamente, queridos hermanos, a punto de comenzar a examinar la Biblia y en ello encontraremos la respuesta al temor. ¿No lo crees? Te la voy a enseñar. Pero no vamos a leer muchos pasajes. Vamos a entender lo necesario para vivir. Esto tenemos que ver las cosas y para comenzar a hacer un examen del primer motivo en la Biblia al temor. ¿Qué acarrea el temor, hermano? Primero la desobediencia. Orar sin cesar. No. Voy a orar por ti. No. La desobediencia acarrea temor. Ustedes recuerdan, porque sí lo recuerdan, al menos algo han leído, ¿no? La Biblia que ha leído, algo ha leído y algo ha entendido. Yo sé que ya la conocen toda, pero pues es bueno recordar. Vamos haciendo alusión a algo que ya conocemos, que ya entendimos. Y esto, desde luego, voy a leerlo porque forma parte de este mensaje. Dice, cuando oyeron la voz del Señor, quien paseaba en el jardín del fresco día, qué hermoso. El hombre y su mujer, ayer, hoy y siempre, se escondieron de la presencia de Dios entre los árboles del jardín. ¿No está pasando? Los matrimonios no están ya en receso, muchos matrimonios a punto de destruirse. Se escondieron, claro, pero el Señor que todo lo sabe le dijo, llamó al hombre y le dijo, preguntó, ¿dónde estás tú? ¿Quién no lo sabía? ¿No es Dios? ¿No es omnipresente? ¿No todo lo sabe? ¿Tú por qué lo respondió? Ah, porque quería que el hombre dijera la verdad. Él quiere que nosotros siempre digamos la verdad. Nos duele, sí, pero si lo cometimos, tenemos una bendición y un perdón si lo creemos. Respondió, oí tu voz en el jardín, oí tu voz en el libro sagrado, oí tu voz en el espíritu y tuve miedo. ¿Miedo? ¿Por qué? Porque estoy desnudo. Tú estarás vestido, mi hermano, para la fecha en la que el Señor vendrá por nosotros. ¿Te has invitado a las cenas del Cordero con vestidos blancos? ¿O estás leyendo y entendiendo lo que no crees? Duras palabras, sí. Yo lo sé. Por eso me escondí, dice. ¿Saben ustedes qué es lo que le da el temor al hombre? O a este hombre, caer en el pecado. Y esto nos lleva a escondernos de Dios. Adán y Eva sintieron temor porque estaban desnudos. Y nosotros a veces en nuestra propia vida queremos escondernos de nuestros pecados, pero Dios no puede ser burlado. Nos ha dado una fuente de agua de vida. Nos ha dado lo necesario para que podamos restituir, lavar, limpiar nuestros pecados. ¿Cuál es ese elemento que nos da todo ese poder? La sangre de Cristo tiene poder. ¿Lo dices? La sangre de Cristo tiene poder. Y cuando tú confiesas, como el Señor lo dice, el temor huye del hombre. Porque no hay nadie perfecto. Por naturaleza, todos pecamos. Pero por grandeza y por amor, Él vino a salvar a los pecadores, como dijera Pablo, de los cuales yo soy el primero.
Hay aspectos terribles, hermano, en el temor. Unos son emocionales y esto afecta mucho. El otro aspecto es el que produce el pecado. Ay, Señor, cada vez que nosotros experimentamos el temor, es señal de que algo está sucediendo en nuestra vida espiritual. Ahorita, haz un análisis. Esto que te digo es una verdad para ti, para mí, para todos. Cada vez que experimentamos temor, es señal de que algo sucede en nuestra vida espiritual. Y si lo atribuimos a nuestras emociones, con el temor aprovechamos mucho más para tener comunión con nuestro Dios. No podemos engañarlo, hermanos queridos. La exhortación de este día es importante que comprendamos en qué estado te pone, en qué actitud te pone la palabra de Dios y cómo llegas a conocer elementos que tú sabes que existen, pero que no los crees. Lo primero que vamos a entender es la cobardía. ¿Por qué? La cobardía, sí, tal vez el temor del cobarde va más allá de un estilo de vida. La cobardía no es confianza, es temor. Yo estoy en el mundo, en ocasiones tengo que salir, pero más tengo que estar por cuidar a mi esposa. Pero yo me justifico en ello. Tengo que cuidar a mi esposa, por eso no salgo. No, ya me volví flojo, mi hermano. Ya no quiero trabajar. Por eso es que busco también. No, hermanos queridos, tal vez el temor va más allá de una simple emoción. Salgo, normalmente lo hago cuando es muy necesario, porque le doy gracias a Dios por la iglesia, por mis hermanos, por las oraciones, por la vida de mi hermano Domingo, que ha tenido a bien venir por mí y evitarme ese riesgo de la manejada, por la vida de mi hijo que ha tomado en su corazón el propósito de la oración y por tantos que en la iglesia tienen al Señor en sus vidas. Y yo creo que la actitud que muestra esta forma de fe es la que no quiere dejar abandonar el ministerio por temor o por cobardía. No. El otro día tuve la necesidad, y lo comento porque es necesario, la necesidad de salir, como ya era un poco difícil, me fui en el metro. Sí, me puse mis guantes para que no me contagie, me puse mi bocanada no de la nariz, desde los ojos, para que no vaya a entrar por los ojos. Iba yo con temor, claro, si no soy Dios, yo soy un hombre que Dios guarda, pero también que tiene reverencia a la palabra de Dios. Y saben que me dio tristeza, mucha tristeza, ver a los niños durmiendo, ver a los niños ahí en un rincón, con periódicos, con papeles, con cobijas tirados en el piso. Les llaman los niños de la calle. ¿Sí? Veía cómo venía la gente corriendo para tomar el metro. Brincaban sobre ellos. Ellos ni se movían. Ya están acostumbrados a que los brinquen. Y qué tristeza. ¿Quiénes son estos niños? Niños de la calle. No, a lo mejor es el hijo de un pastor, o de un diácono, o de un anciano, de una iglesia católica, de un médico, que nada más tuvo la osadía de hacer daño y abandonar primero al ser más maravilloso que sube la tierra, la mujer. Le dejan toda la carga, todo el cargo, todos los problemas. Y ellos, por cobardía,
abandonan las cosas. Esta es la cobardía. Se convierten en espectadores, como su siervo ve a los niños de la calle. ¿Y qué podemos hacer por ellos? Es donde entra el refrán que dice que miran los toros desde la barrera. Así, no me meto, no me comprometo. Qué hermoso, ¿verdad? Todo lo componemos y todo lo descomponemos. Hermanos queridos, si les preguntamos, ¿por qué saliste de tu casa? No, no es vida. Mis padres, las necesidades, el rencor, los pleitos, el desprecio, el desecho. Aquí en la calle sufro, pero una vez. Y en mi casa sufro todas las veces. Esa es una realidad, ¿sí? Esa es una historia que desde luego yo la viví. Yo la vi y me dio tristeza. Nada más. Me voy a justificar. ¿Por qué digo que nada más? Porque como iglesia no pensamos, como iglesia no hacemos, y como iglesia sí decimos, no, nos llenamos la boca de que yo, y yo, pero ¿y él dónde está? Él debe estar en tu corazón para que el poder y el amor de él, nuestro maravilloso Salvador, Jesucristo, el Hijo de Dios, nos dé sabiduría para hacer lo que debemos hacer. Mi amado hermano, a veces invitamos a la gente para que nos ayuden en las cosas de la iglesia. Pero la respuesta es que lo siento mucho, yo no tengo tiempo. Me acabo de acordar que debo ayudar a mi hijo porque está estudiando. Es que tiene un proyecto para terminar y es necesario que yo lo ayude. Mucha gente asiste a nuestra iglesia durante más de 3, de 10 o de 40 años. Si es que tienen muchos talentos y habilidades, ¿por qué no hacen el intento de trabajar para el Señor? Llegar a esta edad con la paz del Señor, llegar a esta edad con el poder del Señor, llegar a esta edad con el conocimiento del Espíritu de Dios, es lo más hermoso que cualquier hombre pueda tener. Y cualquier hombre la puede tener. Así como la pedí yo, la puedes pedir tú. El Señor busca corazones, busca hombres dispuestos a no vivir en temor, aunque la tierra tiemble. Él nos sostiene en sus manos. Nos vemos confundidos, que muchos dicen, no, yo no voy a la iglesia, y es lejos, como dicen en la romana. ¿Dónde está Dios? En el cielo, en la tierra y en todo lugar. ¿Sabes por qué? Porque si voy a la iglesia, me comprometen. Y no quiero comprometer. Yo conservo mi fe, mis conocimientos, con mi familia y en mi casa. Y ahí oro mucho por todos. Pero no me meto en enredos. Si vengo aquí, solo para que me estén mandando, diciendo y ordenando. No, mi hermano. Cuando el Señor te rescató, se lo dijo a Faraón y te lo dice a ti y me lo dice a mí y se lo dice a todos. Deja ir a mi pueblo. ¿Y oíste a quién? A su pueblo. Y si tú no eres su pueblo, pues no te preocupes. Deja ir a mi pueblo. ¿Para qué? Para que me sirva. Para que me sirva. Ay, mi hermano querido. La verdad es que necesitamos un cambio lateral. Vamos acercándonos un poco más a dar la respuesta a cómo vencer el temor. Cuando nosotros vemos que la verdad es que no queremos orar, ni servir, ni luchar. Como burlantes dicen, no me quiero quemar. Y así, si no estoy, nadie me hace cambiar de opinión.
Yo tengo mi propia opinión, mis propios pensamientos, y yo voy a hacer lo que quiero. Entonces, ¿para qué dices, Padre nuestro, hágase tu voluntad? Si al fin tú tienes la tuya. ¿Cómo nos contradecimos, verdad? Decimos, Señor, hágase tu voluntad en los cielos como en la tierra. Y sin embargo, yo tengo mi voluntad. Claro que la tienes. Si no eres robot, Dios te dio lo que conocemos como libre albedrío. El estilo de las personas, ¿sabes qué pasa? Demuestra una actitud cobarde ante tu Salvador, ante lo que dices que eres cristiano, o sea, ante el cristianismo. Esa es cobardía. ¿Lo habías pensado? ¿De verdad que no? No, porque no te lo dicen, pero alguien te lo tiene que decir. A mí el maestro me envió para gozar conmigo, y no se crean que soy como un pétalo de rosa, ¿no? También a veces vuelo feo, ¿no? Somos seres humanos que tenemos que buscar la voluntad de Dios. Lo único que tenemos que hacer es aprovechar la oportunidad que tenemos hoy, que tuvimos ayer y que tendremos mañana, para participar en la batalla de la salvación de las almas. Hermano, comprométete a traer un solo salvado para la gloria de Dios. Haz un recuerdo de tu vida. ¿A cuántos has llevado a los pies del Señor? ¿Cuántos, como dice Juan 15, permanecen? ¿Cuántos han dado fe de su esperanza y de su credibilidad? En este tiempo de confusión, el mundo está llena de cobardía y de confusión. Eso de la confusión es una respuesta emocional. La confusión nos asusta. Es una situación espantosa. Sí, nos asusta, hermanos queridos. A veces el ruido de que oímos es fuerte, brincamos. ¿Por qué brincas? Porque estás confundido, piensas que ya cayó el cielo. Como el pollito que se le cayó una hoja y pensó que el cielo se había caído. ¿Verdad? Hermanos queridas, tememos salir a la calle. ¿Por qué? A la derecha, a la izquierda, el chofer, el de atrás, nos van a asaltar, vamos a ser atacados. No vivimos en paz. O sí, es la verdad que la emoción nos obliga. Bendito Dios. Esta fue la forma en la que el Maestro ha movido al mundo para que lo busquen. Tantos siglos y el mundo hablaba de Dios, pero no hablaba con Dios. Tanto mundo, tanta gente creía en Dios, pero no le creían a Dios. Y cambiándole la mente al hombre, el Señor ha tomado la decisión de que lo busques a través de la oración. Tu éxito es la oración, es hablar, tocar las puertas del cielo y decirle, Maestro, que se encrespan las aguas, ruge la tempestad. ¿Sí? En una situación, mis hermanos, en la, como dicen puramente, la adrenalina en el cuerpo, muchas veces nos produce fuerza y otras veces mucho temor. Porque el cuerpo está en condiciones de correr ante el miedo o de atacar al instante. Es la reacción de la confusión. No, y si lo hago y luego pasar, soy cristiano. Sí, pues defínete aunque seas cristiano, pero tienes el arma más poderosa, hermano. No estoy hablando de pistola, ni de armas, ni de piedras. Estoy hablando del poder de la oración. ¿Lo crees? El maestro te dice, pedid, pedid, pedid y se os dará. Ay, mis hermanos queridos, en el mundo los movimientos sísmicos dejan a las personas confundidas, muy confundidas. Y con esto, lo que queremos decir es que en verdad hay un temor acrecentado. Los temblores afectan muchísimo, pero más de lo que piensas, el corazón de la humanidad. Los temblores, sentimos tanto
movimiento de 3, 4 veces y brincamos. ¿Ya tembló? Espérate, no ha temblado. Va a comenzar a temblar. ¿Y sabes cuándo va a comenzar? Cuando tú te quedes tieso de temor, entonces ya comenzó. Otros corren, salen a la calle, se ponen de rodillas y empiezan a pedirse: Dios, Señor, concédenos que no tiemble mucho, que no se caiga mi casa, que no me muera. Y luego termina el temblor y voltean su carita. Gracias, Virgencita, gracias porque quitaste el temblor. Qué tipos, ¿verdad? A mí me da mucha risa. Cuando estoy en la tienda en 3 ocasiones me ha causado temor y veo a la gente salir corriendo. Y luego, ¿por qué no se movió? Porque me voy a morir aquí, allá, me toque. Pero sí la gente le dice: gracias a Martín, gracias Martín Caballero, gracias el del cuernito, que es José que está allá en Reforma. Y a todos les dan gracias, menos a Dios, queridos hermanos. Tienen temor cuando sienten el movimiento, las hormonas se alebrestan y las energías se derriten. No que muy machitos, no que muy machitos. No, mis hermanos, los cristianos no viven de valor, viven de poder, que es diferente. Viven de poder porque poder lo han recibido. Es la cosa que nosotros tenemos que entender. Esta actitud genera cosas mejores sobre el temor. Tiene que ver de 3 cosas que tú, para vencer el temor, necesitas practicar. Lealtad. Lealtad. No cambies de maestro, no cambies de Dios, no cambies de opinión, de lealtad, de amor y reverencia. Estudiando, me encanta estar aquí con esto del temor, pues ya no salgo, me pongo a leer. Ya me volví flojo, pero de manera que el Señor así lo quiere. Un pastorcito flojito. Hermanos queridos, toda esa referencia está en la Biblia. Todo el pueblo percibía los truenos, los relámpagos, el sonido de la corneta y el monte que humeaba. Al ver esto, ellos temblaron y se mantuvieron a distancia y dijeron a Moisés: habla tú con nosotros y escucharemos, pero no hable Dios con nosotros, no sea que muramos. ¿Sí? ¿Sí se acuerdan dónde está esto? ¿Eh? ¿En qué libro? ¿En el Corán? ¿En el Talmud? ¿Dónde está? En la Biblia, mis hermanos, lean la Biblia y le van a contar y verán que no les estoy contando cuentos, ¿sí? Porque dice: habla tú con nosotros y escuchamos, pero que no hable Dios con nosotros. ¿Qué les dijo Moisés? No teman, porque Dios ha venido para probarnos, nos está probando a fin de que su temor, no el temor, esté delante de nosotros para que no pequemos. El principio de la sabiduría es el temor a Dios, no al mundo. Esto es verdaderamente que el pueblo, cuando adora a Dios, es porque está reconociendo que sin Él nada puede hacer. Esta ayuda para que nosotros pequemos menos, porque seguimos pecando, ¿o no? Claro que sí. Otro es a la clase de temor. Tenemos que ver, el temor de Dios es bueno. El principio de la sabiduría es el temor de Dios. Vamos terminando para que sepamos cómo podemos nosotros mantener nuestra pureza para servir santamente al Señor. El último que estudiaremos, como les dije, es depender de Él. El cristiano que cae bajo el control del temor está practicando cierta idolatría porque está renegando de la promesa y de la palabra de Dios. Está permitiendo que el temor tenga más importancia en su vida que Dios mismo. Esa persona está más preocupada por su temor
que por Dios. Ahorita la gente está orando, está pidiendo, pero con el temor nunca va a alcanzar nada. Si tú lo dejas en manos de Dios, créela, espérala. Este libro, en el libro de los Romanos lo dice bien claro. No recibimos el espíritu de esclavitud para estar otra vez bajo el temor. No recibimos el espíritu de esclavitud para estar otra vez bajo el temor, sino que recibiste el espíritu de adopción como hijos. Eres hijo de Dios, en la cual clamamos, Abba Padre. O sea, no tenemos que permanecer bajo esta servidumbre del temor, porque como hijos de Dios aprendemos a tratar con el temor. ¿Cómo lo podemos evitar? Vamos cerrando este motivo que ya cerramos en esta predicación, todo lo que es el temor, y entraremos a otras cosas. Porque quiero decirles que voy a tomar los jueves para dar explicación sobre lo que es el pecado, sobre lo que es la oración, sobre lo que es la salvación, sobre lo que es la vida eterna. Que muchas cosas, mis hermanos, si ustedes no lo saben, ha sido culpa de su servidor. No puedo culparles a ustedes. Por eso pedí ya que me establecieran una cosa de esas para que me enseñen a estar en comunión con ustedes. Es un aviso, pero sí la vamos a llevar a cabo. Cuando tenemos el temor, delante de nosotros hay dos cosas que no deben entender. No podemos prevenirlo. Claro que no. Siempre llega en forma espontánea. ¿Sí? Cuando sales de la puerta de tu casa, ya saliste con temor. ¿Y no me alcanzará? No, no es mujer. El otro día me mandaron un chiste de eso, que el temor es, la pandemia es un hombre. ¿Por qué? Porque no te deja salir, no te deja ir, no te deja bailar, no te deja hacer nada. Es un hombre. Dice la mujer, es un hombre para la pandemia. Hay cada cosa que saca, mis amados hermanos. Lo primero que tenemos que recordar es que lo importante es nuestra decisión de no permitir que el temor controle nuestra vida. Porque si dejamos que el temor controle nuestra vida, nos confundimos. Creemos que lo que hacemos ya no tiene motivo, que lo que pensamos y lo que esperamos no es verdad. Más bien lo que hacemos es que nosotros afecten nuestras áreas espirituales. Tenemos que hacer algo. ¿Qué debemos de hacer? Porque nos afecta emocionalmente, pero nos afecta espiritualmente. ¿Sí? Esto tenemos que tener la victoria en lugar de ser víctimas del temor. Tenemos poder. Tenemos poder. Hay algo muy importante. Con relación al temor, a veces no es difícil entender que a veces Dios puede usar el temor, pues eso dice que el principio de la sabiduría es el temor a Dios. No es difícil entender cómo el amor divino a veces utiliza lo que a nosotros nos parece terrible. Sin embargo, yo creo que Dios puede usar el temor en forma positiva. Con frecuencia, el temor forma parte integral de algún plan divino de Dios. Entonces hay dos tipos de temores, el temor natural y el temor espiritual. La Escritura nos da muchas respuestas. En el plan divino, ¿cómo podemos hacer para vivir ese estrés? Tiene que haber una forma. ¿Qué esperanza hay de poder lidiar con el temor? Sí. Dios nos da muchos ejemplos. ¿Sabes dónde está la respuesta? En la Biblia. Nos da discernimiento, nos da comprensión para poder vivir nuestros temores en forma efectiva, Así como se lo permitió como ejemplo a Israel, que muchas veces se encontró en dificultades, así exactamente
nos los hace con nosotros en esos momentos en que la gente, la humanidad, está esclavizada por el temor de la pandemia. Vamos a examinar muchos casos. Lee la Biblia, mi hermano. Te voy a dejar para que leas. Anótale, Éxodo 14. Léelo. Te va a dar muchos pasajes. ¿Por qué? Porque, ¿qué pasó con el temor? Lee Éxodo 14. Y lee enfáticamente el versículo 10 y versículo 14 que dice, cuando Faraón se había acercado, los hijos de Israel alzaron los ojos, y los hijos de hoy también alzan sus ojos. Y aquí que los egipcios venían tras de ellos. Entonces los hijos de Israel temieron muchísimo y clamaron al Señor y dijeron a Moisés, ¿acaso no había sepulcros en Egipto que nos has sacado para morir en el desierto? ¿Acaso tuviste que venir aquí? No, mis amados, ¿por qué nos has hecho eso de sacarnos de Egipto? Y Moisés respondió al pueblo, no teman, estad firmes y veréis la liberación del Señor. Fue cuando Moisés clamó, dice, Señor, y le dice el Señor, ya Moisés, deja de orar, ya actúa, usa lo que tienes, emplea lo que sabes, enseña a tu pueblo, ya deja de orar, pero haz las cosas, porque yo es el momento de actuar, no de orar. Vemos cómo en realidad, ¿por qué clamas a mí? Di a los hijos de Israel que marchen. Y tú, alza tu vara, extiende tu Biblia, divídelo para que los hijos de Israel pasen por el medio del mar. Dios quiere que el pueblo actúe. Si ya oramos ayer, hoy y en la noche, actúa. ¿Qué tuvo en tu corazón? Juliano, ya sé que Juan Pérez, el que más me cae, por eso voy. Porque Dios es Dios y nos llega, nos cuenta de todas las cosas que debemos de hacer. Vamos a ver, queridos hermanos, algo que desde luego es básico. Dios permite estas situaciones muchas veces contar de aumentarnos la fe. ¿Sí? Porque las enfermedades producen temor. Y si se muere, por entierras. Y si se muere, por incineras. No es que te quedes con ella, hermano, a cegar para que la guardes. Dios a veces emplea esas situaciones con el fin de que tu fe aumente porque tú eres un hijo de Dios. Queridos hermanos, terminamos con una de las promesas de Dios. Vamos terminando con una de las promesas de Dios. Tenemos que comprender cuál es el plan de Dios cuando quiere utilizar el temor que mucha gente está pasando. Es importante recordar que tiene promesas para nosotros. Yo he dejado una que en mi corazón no deja de existir, porque tú estás conmigo, porque tú estás conmigo. Dios ejerce su poder y evita las situaciones de temor en nuestras vidas. Él provee todas las formas de poder librarnos por medio de la fe. Nuestra fe aumenta porque diario hay que confiar en Él. Nuestra fe porque aumenta porque creemos en sus promesas. No temas, no temas. ¿Cuántas veces no lo dice? Y nos dice muy claro el profeta, no temas, porque yo estoy contigo. Escucha esto. No temas, porque yo estoy contigo. No tengas miedo, son dos cosas diferentes. El temor por reverencia y el miedo por el pecado, porque yo soy tu Dios. Te fortaleceré y también te ayudaré. También te sustentaré con la diestra de mi justicia. Isaías 4:10. Isaías 4:10. Dios nunca dijo que la vida cristiana
sería un camino color de rosa, así que nunca te va a pasar nada, ¿no? A todos, a mí, a todos. Tenemos que pensar que el dolor existe, pero la promesa permanece. Dios está con nosotros en medio de la enfermedad, de la promesa y el temor. ¿Sí me entendiste? La mejor forma de terminar con ello es saber que Él es tu Dios, que Él te toma fuertemente de su mano derecha y te dice, no temas, yo te ayudo. Isaías 41:13. Dios nunca nos prometió que estaríamos a salvo del temor. Por el solo hecho de permitir que Dios obre en nuestras vidas. Al contrario, Dios promete que tendremos que pasar por valle de sombras de muerte. Pero no tendremos temor alguno porque Él estará con nosotros en todas las situaciones, en las consolaciones, estará con nosotros. Yo estoy contigo. Amados hermanos, vamos terminando con una de las lecturas más importantes de nuestra vida. Esto nos lo dice el maestro hoy. Se los voy a leer y luego ustedes lo anotan. Porque él mismo nos ha dicho, nunca, nunca te abandonaré, ni jamás te desampararé. Está hablando la palabra, está hablando el Señor, la palabra de vida, la palabra viva. El Señor nos está hablando y me dice, no te abandonaré, ni jamás te desampararé. De manera que podamos decir confiadamente, el Señor es mi socorro y no temeré. No temeré lo que me haga el hombre. Amados hermanos, Dios, cuando tú lo recibiste, no te dio un espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y dominio propio. Cuando nos encontramos peleando contra las fuerzas del mal, nos damos cuenta que para todos ser maestro y podemos descansar sabiendo que Dios peleará por nosotros. Vamos a concluir. La pregunta más importante es esta que te voy a hacer hoy a ti y a todos. ¿Cómo vamos a responder a los temores en nuestras vidas? Es una pregunta. ¿Cómo? Tu respuesta es más importante de lo que te imaginas. Tu respuesta determinará si le crees a Dios para victoria o le crees al enemigo. Tu respuesta hará crecer tu fe. Mi respuesta es, aunque la tierra tiemble, no temeré mal alguno. Mi respuesta es, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estás conmigo. Esta vida nos está dando oportunidades para aumentar, para cultivar la fe, para poner nuestra esperanza, nuestra confianza en la palabra de Dios, en las promesas de Dios, en las oportunidades que Dios nos da para que podamos ya no ser esclavos del temor. Yo quiero invitarte en este día que tú conmigo eleves una oración en contra de todas las enfermedades. Que tú hagas una oración para que esta lucha que tengamos a través de la oración solo termine cuando Dios le escuche y nos las conceda. Quiero suplicarte en el nombre de Jesucristo para cerrar
estas cosas, queridos hermanos, algo muy importante que necesitas tener. Primero, vamos a usar una palabra que necesitamos entender y un día la vamos a desglosar. Necesitamos fe y valor. ¿Pero qué es la fe? Bueno, la repetimos como la sabemos, pero no es fácil de definirla. Yo encontré la respuesta de la fe en ese diccionario que tengo aquí en casa, que se llama el diccionario de Vine, en el cual dice: la fe es convicción basada en lo que hemos oído. Vuelvo a repetir, la fe es convicción basada en lo que hemos oído. Esto está de acuerdo con Romanos. O sea que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Y esto que te he dicho el día de hoy es la palabra de Dios. La Biblia es escrita por la fe y por el dedo de Dios. Existe una conexión que no entendemos entre la fe y la fuente de nuestra fe. La fe viene de arriba y la fe reposa en tu vida. Esto es una conexión sobrenatural. Dios en ti, tú en Él. Cristo en ti, Cristo en Él. Cristo y Dios en ti y en Él. ¿Qué entendiste? Nada, ¿verdad? Bueno, pero así es, queridos hermanos. Es una conexión sobrenatural entre la fe que tú tienes por el Espíritu Santo y la fuente de nuestra fe, que es el Padre Celestial. ¿Sí me entendiste? O te lo repito. La fe viene por el oír la palabra. El oír la palabra de Dios. Entonces, si Dios te dice no temas, Él te dice a ti, espiritual, no temas. Este es nuestro Jesús. Es la fuente de nuestra fe. ¿Está Cristo en ti? La fe la tienes. Úsala. Úsala. El libro de los Hechos nos lo dice, de los Hebreos nos lo dice, que tenemos en el derredor grande nube de testigos, dejando todo peso del pecado. La esperanza y el amor, la fe se encuentran todas en Jesucristo. Tú, como hijo de Dios, a través del sacrificio perfecto de nuestro Señor y Salvador, Cristo, el Señor de nuestras vidas, nos da esperanza y la fe, porque Él tiene todo para concedernos y encontramos todos los recursos sobrenaturales para resolver todos los problemas de la vida. Todos los problemas de la vida nos da principios firmes, nos enseña lo que es verdadero y lo que es falso, y lo que te produce temor, te hace al final de cuentas que es falso. Creemos en Dios porque es el origen de nuestra fuerza, nuestra fe. Sus atributos, sus virtudes lo hacen digno de nuestra confianza. ¿Por qué? Porque eres un Dios de poder. Porque Él vive. Y Él te pregunta, ¿habrá alguna cosa difícil para mí? ¿Qué crees, tu hermano? ¿Habrá alguna cosa difícil para Él? Dios no hace las cosas al azar. Sabemos que Él hace todas las cosas bien. Dice, yo enviaré un ángel delante de ti para que te guarde en el camino y te lleve al lugar que yo he preparado. Es lo que te dice el maestro. Podemos confiar. Dice, no te afanes. No te afanes por lo que habéis de comer y habéis de beber. Y en último lugar te dice,
Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Preparas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite. Mi copa está rebosando. Aquí vemos en este salmo a Dios protegiéndonos, no solo de la muerte, sino de nuestros enemigos, de las situaciones, de nuestros temores. Por la presencia divina siempre está con nosotros, porque eres omnipresente. El Señor siempre va delante de ti. El Señor siempre estará contigo. El Señor nunca te desamparará. Nunca podrás escapar de su espíritu, de su amor y de su gracia. Por lo que en esta hora vamos a terminar con una hermosa oración, queridos hermanos. Padre, cerremos nuestros ojos y clamemos con estas palabras. No temas, porque yo te he redimido. Te he llamado por tu nombre. Tú eres mío. Cuando pases por las aguas, yo estaré contigo. Y cuando pases por los ríos, no te inundarán. Cuando andes por el fuego, no te quemarás, ni la llama te abraza. El Señor, Padre, sabemos que tú calmas todas las tempestades alrededor nuestro. Te pedimos, Padre Celestial, que el poder de tu Espíritu Santo nos dé el consuelo al corazón y sobre todo, Señor, elimine el temor de lo que está escrito, porque tú tienes la respuesta a todas las cosas. Padre, es tan grande tu amor e infinito que siempre nos darás lo mejor. Sabemos que nos acompañas, sabemos de tu comunión, sabemos de tus cuidados, sabemos de tu amor. Por eso, Señor, decimos con todo nuestro corazón: Jehová es mi pastor. Él y nada nos faltará. Señor, ayúdanos a vivir este día, a vivir de tal manera aquí en esta tierra, para que tu nombre sea glorificado. Pues nuestro anhelo es confiar y glorificarte solamente a ti. Tus promesas son el sostén que siempre nos has dado, y en ello tenemos que consolarnos. ¿Cuál será el camino que tú vas a seguir? La decisión, querido hermano, en este día es tuya. Con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, sino Cristo vive en mí. Te damos gracias por tu pueblo, por tu iglesia, por tus hermanos, porque tú eres el Señor y controlas todas las cosas. Nada escapa a tu voluntad, nada escapa a tu verdad. Y que la presencia eterna del Creador de nuestras vidas y formador de nuestras mentes y corazones, Jehová de los ejércitos, el sacrificio de su Hijo amado, nuestro Señor y Salvador Jesucristo, que derramó su sangre por conceder el perdón y el temor a sus palabras, y la presencia maravillosa, hermosa y todopoderosa del Espíritu Santo permanezcan con nosotros ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Dios les bendiga, queridos hermanos. Dios les guarde en el nombre de Jesucristo. Amén.